El día de Entendí. ayer calculamos la parte de nitrógeno en base a tres componentes que había, hicimos la suma y detectamos si faltaba la cantidad de nitrógeno. Sí, En el cálculo posterior hicimos el cálculo del faltante, pero a ese le volvimos a restar los 28, ¿no? Porque era supuestamente aerobio. eh, no solamente porque sea aeróbico, bueno, sí, porque en realidad habíamos usado amonio. Voy a ir al problema concreto y ahí me vas eh, preguntando. Vamos a hacer. No es este. Ok, veamos. Un ratito. Ya, están viendo, ¿no? La pantalla, bien. Sí, doctor. Ok, entonces, ayer habíamos calculado la cantidad de nitrógeno que requería el sistema porque estaba deficitario en función a la relación 105:1 que habíamos determinado ideal Ujú. para un proceso aerobio. ¿No? Entonces, habíamos sacado que eh, la necesidad de nitrógeno era de 174,42 miligramos de nitrógeno por litro. Sin embargo, teníamos que calcular estos miligramos de nitrógeno en términos de una sal o de un compuesto nitrogenado que sea utilizado en condiciones aeróbicas. Y ahí yo les había hecho la reflexión previa, acudiendo a que finalmente ustedes han visto el ciclo del nitrógeno, y si no, bueno, por lo menos eh, vamos a verlo, tal vez lo vamos a ver en biotech ambiental, pero sí necesitaba que por lo menos sepamos que hay dos principales reacciones en el ciclo del nitrógeno, que es una la nitrificación, que es una oxidación, eh, obviamente en condiciones aeróbicas, una oxidación del amonio que nos permite obtener nitratos. Y el otro proceso que es la desnitrificación, que a partir de nitratos obtenemos amonio y nitrógeno molecular. Entonces, en condiciones aeróbicas, generalmente, obviamente, se va desde el amonio a nitrato. Entonces, ¿cuál sería la forma nitrificada o el compuesto nitrificado que nosotros necesitaríamos añadir al sistema si estamos considerando un proceso aeróbico? Entonces, lo más lógico es pensar que necesito añadir amonio o aminos o um, proteínas que puedan de alguna manera suplir esa necesidad de amonio, ¿no? Para que pueda obtenerse nitrato por un proceso de oxidación en condiciones aeróbicas. Por esas razones que habíamos elegido la sal cloruro de amonio como la más fácil, la más barata, la más eh, soluble, si quieren, dentro del sistema para poder añadir al efluente y sea fácil la remoción de materia orgánica. Entonces, esa cantidad que ustedes han calculado, porque han traducido los miligramos de nitrógeno a términos de cloruro de amonio y habíamos sacado que eran 638 miligramos de cloruro de amonio por litro. Pero ¿de dónde? Perdón. Previamente han sacado Está ahí arribita, 660. 666 miligramos, ¿no? Y eso habíamos dicho que equivalía a, era el total correspondiente a a esta relación de 5 que nosotros habíamos puesto en un inicio.
Sin embargo, nuestro sistema, caracterizado previamente, nos dice que tiene estas cantidades de nitrógeno en diversas sales, ¿no? Nitratos, nitritos y amonio. Entonces, lo ideal es restar esta cantidad que ya está presente a la cantidad que yo voy a añadir, porque si no igual tendría un exceso, que si bien puede no ser muy notorio en cálculos, al momento de que se establezca el metabolismo para la degradación de la materia orgánica, influye un exceso de nitrógeno. Ustedes saben que puede hasta ser tóxico en algún momento para la población bacteriana encargada de hacer o la especializada en hacer el proceso de nitrificación. Entonces, lo ideal es restar, pero ¿qué cantidad de nitrógeno voy a restar? Toda la suma que tengo acá, que era 12 más 5 más 28, o solamente voy a restar la cantidad de amonio, porque he calculado para cloruro de amonio. ¿Por qué no restar el todo? Porque básicamente les decía que si bien esta es la caracterización de nuestro efluente, las cantidades de nitratos y nitritos no van a ser utilizadas o muy poco utilizadas por poblaciones bacterianas, porque lo que nosotros estamos forzando en el sistema es que haya una nitrificación con bacterias especializadas para dicho fin, con lo cual solo me interesa ver qué va a pasar con el amonio. Entonces yo voy a restar esa cantidad de amonio nada más. Puedo restar todo el resto. Puedo restar la totalidad de los 45 miligramos de nitrógeno en todas las funciones a la cantidad de nitrógeno que he obtenido desde un principio. Puedo hacerlo. Y en ese caso, obviamente, ya lo que calcule va a estar en función a lo que voy a agregar, que es una forma fácil de hacer. No hay problema. Está correcto, está bien. Si es que alguien ha restado directamente de estos miligramos de nitrógeno calculados, han restado ya sea la totalidad de los 45 miligramos de nitrógeno o solamente los 28 miligramos de nitrógeno pensando que van a añadir solo cloruro de amonio, está bien, ¿ya? Está bien, es correcto. Y de ahí puedo calcular directamente la cantidad real de cloruro de amonio. Ahora aquí lo que nosotros hemos hecho es haber restado de los 666 miligramos de cloruro de amonio que necesitaba, le estoy restando los 28 que ya existen en mi efluente. Y con eso calculo lo que realmente debo agregar al sistema en términos de cloruro de amonio. ¿Ya? Entonces, igual es válido porque solamente estoy calculando aquí en términos de cloruro de amonio. Reitero, puede que en el sistema, estoy poniendo como posibilidad porque obviamente como las poblaciones bacterianas pueden estar en mayor o en menor equilibrio dependiendo de qué presión de selección yo ejerzo, ¿no? Puede ser que no se utilicen estos nitratos ni nitritos, seguramente. Y lo que sí se va a utilizar, porque eso es lo que estoy forzando, es el amonio. ¿Ok? Y esa es la razón por la que hemos restado de esa cantidad calculada los 28 miligramos solo de amonio, de cloruro de amonio. ¿Ok? No sé si he aclarado la figura. Rudy. Sí, doctora. Bien, entonces ustedes tenían que calcular ahora los miligramos de fósforo requeridos. Entonces aquí podemos hacer como lo que inicialmente había explicado. Nosotros tenemos 3 miligramos de fósforo por litro, ¿no? Que han sido caracterizados.
y que equivalen a una relación calculada acá de 0.086. Esa relación de 0.086 está deficitaria en función a la relación ideal que yo había propuesto acá, que es la establecida para procesos aerobios en plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Entonces les digo ahí, estamos por debajo de lo requerido en fósforo, que es 1, estamos con 0,086, con lo cual nosotros deberíamos calcular ahora lo requerido para 1, ¿no? Entonces hacemos la relación. Si 3 miligramos de fósforo por litro equivalen a la relación de 0.086, ¿cuál será la cantidad de miligramos de fósforo por litro requerida para una relación de 1? Y esto nos salía 35 miligramos de fósforo por litro, ¿ya? Entonces aquí ya directamente, si ustedes quieren, a estos 35 miligramos de fósforo, yo puedo restar los 3 miligramos de fósforo por litro que ya tengo en mi efluente, que ya están presentes en mi efluente. Entonces puedo hacer también ese ejercicio. Entonces 35 menos 3 son 32 miligramos de fósforo por litro, que en realidad yo debería añadir porque ya tengo 3 de hecho en el efluente. Entonces ahora voy a calcular estos 32 miligramos de fósforo en términos de fosfato ácido de potasio. Les decía, no, yo había elegido esa sal. Pueden utilizar también la que ustedes deseen, fosfato diácido de potasio, pueden ser fosfatos ácidos y básicos de sodio, lo que prefieran. Yo le he puesto potasio por una situación de que a veces el sodio puede molestar en el transporte activo a través de las membranas. Ustedes ya saben cuál es el motivo, ¿no? Entonces, a veces hay que cuidarse bastante de añadir sales de sodio para no interferir en el transporte activo. ¿Ok? Bien, entonces, si han calculado, a ver, vamos a ver con 32, ¿cuál sería la cantidad de fosfato ácido de potasio para cubrir los 32 miligramos de fósforo por litro requeridos? Les decía, estos son factores de conversión nada más. Entonces, si pueden calcular rápidamente, o si ya lo han hecho. La cantidad de fósforo en esa sal sale 0.177. Como sal, pero estás calculando. Sí, primeramente, ¿no? La cantidad De fósforo. de fósforo en esa sal. Y ahora la cantidad de sal. Sería el valor necesario de 32 dividido entre ese valor, me daba 179.95 miligramos por litro. Perfecto. Esto ya es de fosfato ácido de potasio. Sí. ¿No ven? Bien. Simplemente son factores de conversión que eso ya los han hecho desde, casi digo desde básico, desde primer año. Ok. Entonces, si vemos que esta es la cantidad por litro, acuérdense que mi planta de tratamiento de aguas no lidia con litros, ¿no? O sea, generalmente uno trabaja con metros cúbicos y en el orden de las centenas, por lo general, ¿no? Estamos hablando de piscinas de 200 a 500 metros cúbicos que tienen que ser tratadas. Entonces, la cantidad de sal que se tiene que agregar es alta, ¿no? Y el problema también es pensar cómo voy a homogenizar o disolver toda esa sal agregada. Por esa razón, pensando también que el sistema es aerobio, eh, las plantas de tratamiento requieren sistemas de mezcla
que generalmente pueden ser por burbujeo, que ya hemos visto en los reactores, o puede ser por agitación, pero eso implica un costo elevado de trabajo en la planta, ¿no? Muchas veces no es fácil homogenizar volúmenes tan grandes, pero bueno, hay que hacerlo. Incluso algunas veces eh, entran en pequeñas lanchas de goma y con aspas grandes, es decir, con palos grandes. En realidad van homogenizando manualmente la piscina. Es increíble, pero ojalá podamos ir algún momento a la planta de tratamiento de Alpacoma, que es el mismo principio, pero con los lixiviados de la basura municipal. Y ustedes van a ver que realmente si tienen muchos problemas con sus plantas de tratamiento, especialmente con las piscinas aeróbicas, porque no pueden homogenizar fácilmente ni la biomasa, ni ni las sales que a veces añaden función el sistema. ¿Ok? Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, nosotros solamente hemos visto la parte de bioestimulación. Estamos estimulando un sistema agregándole nutrientes que estaban en déficit, ¿no? Había que agregar nutrientes para equilibrar la relación ideal en la cual podrían trabajar las bacterias de forma óptima en condiciones, en este caso, aeróbicas. Pero nos falta la parte de bioaumentación. Entonces, ¿qué tipo de poblaciones bacterianas yo debo tener en mayor cantidad en este tipo de sistemas? Como habíamos visto, hemos asumido de que tenían que establecerse procesos de nitrificación, porque son procesos de oxidación del amonio, con lo cual necesito bacterias que realicen esta transformación, esta oxidación del amonio. Y aquí, por ejemplo, vienen las bacterias nitrificantes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo añadir bacterias nitrificantes? Y ahí está justamente el aporte que da la biotecnología a este tipo de procesos. El biotecnólogo debe cultivar en pequeños reactores bacterias que realicen obviamente la oxidación del amonio a partir de la misma muestra de la planta. Puedo ejercer una presión de selección solamente añadiendo más cantidad de amonio, o sea, una relación similar con carbono, con el mismo medio de cultivo, llámese efluente, ¿no? Que es el medio de cultivo, y lo que voy a hacer es aumentar la biomasa de esas bacterias nitrificantes para que luego pueda inocular la piscina en una proporción de hasta el 10%, digamos, del volumen total que tiene mi piscina, ¿no? Puedo inocular al 1%, al 5%, al 10%, pero no más de ello. Y nuevamente les reitero, estas bacterias no van a trabajar solas, necesitan un donador de electrones. Entonces necesitan oxígeno del aire. Por lo tanto, tiene que haber una mezcla, una agitación en la piscina muy fuerte para permitir el acceso del oxígeno del aire para que estas bacterias puedan hacer este proceso. ¿Ya? De lo contrario, no es exitoso, no es exitosa la remoción de materia orgánica presente en ese efluente, ¿no? Y por eso es que se tienen problemas. Un caso real que ocurre en nuestro medio. Ustedes deben conocer
la planta de tratamiento de aguas residuales en el Alto, que es Puchucollo. Puchucollo básicamente funcionaba bien hasta que ha empezado a recibir descargas, no solamente municipales, sino también industriales. Y lamentablemente ha excedido la capacidad de la planta, con lo cual no ha dado lugar a que las bacterias de la planta, las bacterias de las diferentes piscinas, puedan aprovechar la fuente de carbono que viene en las heces, en las orinas. Y lamentablemente, entonces, como entra, sale o hasta peor, con más cantidad de materia orgánica, con una alta cantidad de nutrientes como nitrógeno y fósforo, lo que impacta directamente a la bahía Coana, donde van a terminar estos residuos, porque la planta suelta sus efluentes hacia el río Seque y el río Catari, que van luego directamente al lago, y por eso se produce una eutrofización de la bahía Coana. Por eso es que está verde, porque ha habido una proliferación de algas y de plantas acuáticas a las orillas, ¿no? De donde entran justamente estos efluentes. ¿Por qué? Porque hay un exceso de nitrógeno y fósforo que no ha sido bien tratado en esa planta. Entonces, ese es un caso real de mala adecuación del sistema, ¿no? No se están viendo los factores que pueden influir, ¿no? Tal vez no estoy viendo si mi relación carbono, nitrógeno y fósforo es la adecuada, o quizás sí estoy viendo, pero que me estoy olvidando de quienes hacen el trabajo sucio, que son las bacterias. No estoy agregando, no estoy verificando las poblaciones bacterianas que deberían estar presentes, o bien no le estoy dando las condiciones de cultivo, como son la agitación, la aireación necesaria para que produzcan o realicen esta oxidación, ¿sí? Y por esa razón no hay una buena eliminación de nutrientes de esos efluentes. ¿Ok? Eso es en el caso de aguas residuales. Ahora, pero las aguas residuales no solamente pueden ser tratadas en términos aeróbicos, también pueden ser tratadas en términos anaeróbicos. Y generalmente una planta de tratamiento de aguas residuales tiene los dos sistemas, aerobios, anaerobios. Hay uno tal vez que es anóxico más, es decir, que puede ser microaerofílico y que puede favorecer pasos intermedios entre el proceso aerobio y anaerobio. La idea principal de tener tantas piscinas en una planta es poder utilizar, les digo, los subproductos que se generan de estos tratamientos. En el proceso aerobio lo ideal es a ver si puedo recuperar gran cantidad de proteína unicelular, ¿no? En forma de, por ejemplo, lo que se llaman lodos activados. Vamos a ver. Todos la precipitación que se da eh, en la planta, que es generalmente biomasa que ha crecido, ¿no? A expensas de degradar, digamos, la materia orgánica, precipita en el fondo de la piscina y generalmente también precipitan algunos restos de materia orgánica y de nutrientes, con lo cual constituyen un lodo bastante rico, ¿no? Que puede ser utilizado como abono. ¿Por qué? Porque es rico en bacterias que pueden utilizar nitrógeno, fósforo y en algunos casos obviamente también el carbono y pueden ser utilizados como parte de un compostaje posterior, ¿no? Esto es lo que hacen, por ejemplo, en Alpacoma, en la planta de tratamiento de lixiviados municipales, donde remueven el lodo activado y lo que hacen es sembrar eucaliptos alrededor de la planta, ¿no? Para formar una especie de bosquecillo, utilizando justamente estos lodos. El problema
El problema está en que lindo sería que solamente sea carbono, nitrógeno, fósforo o algunos otros minerales esenciales para las enzimas, por ejemplo, y bueno, bien bacterias benéficas. Pero lamentablemente tenemos restos de metales pesados tóxicos, plomo, muchas veces arsénico, cadmio, porque las baterías, las pilas generalmente se desechan al mismo lugar donde se desecha la materia orgánica, o las baterías de litio generalmente de los celulares también van a parar al mismo lugar. Entonces tenemos una serie de contaminantes que afectan a ese lodo activado y lamentablemente eh, quedan en el suelo, ¿no? Y después del suelo pueden ser removidos a aguas subterráneas y luego llevados a otros cuerpos de agua mediante los flujos internos. Entonces eh, tiene sus peros el hecho de utilizar los lodos activados, especialmente si vienen de lixiviados municipales que no han tenido el cuidado de separar la basura, ¿no? En el que vamos a lixiviar solamente basura orgánica, todo lo que son residuos de cocina o, bueno, en nuestros medios también se desechan los papeles higiénicos, ¿no? Eh, con restos biológicos, entonces ahí es donde se puede utilizar todo y separar toda esa basura para que sea solamente orgánica, ¿no? Lamentablemente, les reitero, o sea, pese a que hay campañas de separación de basura, ¿no? De plásticos, de eh, metales y demás, llega a la planta de tratamiento y el camión lo mezcla todo, ahí mismo. O sea, ¿de qué sirve que uno se esfuerce separando la basura muchas veces aquí para que llegue y todo va al mismo lugar? Entonces todavía no hay un criterio claro de cómo generar eh, subproductos de estos de estas degradaciones, de estos tratamientos para que sean mm, amigables con el medio ambiente, ¿no? Y en el otro caso, les decía, lamentablemente es otra cosa que también se ha observado. En la planta de Puchucollo tienen una piscina anaeróbica, ¿ya? Esa piscina anaeróbica, súper linda, grande, lo que quieran, funciona súper bien. También que tiene una nata encima de, o sea, la superficie de la laguna, de la piscina. Y esa nata obviamente se ha formado a raíz de que hay un biofilm, ¿no? De bacterias que han formado ese biofilm a expensas de producir sustancias poliméricas extracelulares, o sea, polímeros. Básicamente están produciendo bioplásticos esas bacterias, a gritos, ahí en la superficie. Pero lo que se hace normalmente es, lo remueven porque no sirve, más o menos que se degrade a un costado, cuando no se dan cuenta que hay una producción potencial de bioplásticos ahí. Y lo peor de todo es que en general en toda la planta de Alpacoma se genera bolsas de gas que en lugar de utilizar ese biogás que se está formando para calentar, por decirles, o atemperar las piscinas para que las bacterias tengan la temperatura ideal de trabajo, lo queman. O sea, ponen unos tubos a la salida de la basura, está saliendo el gas y lo único que hacen es quemar ese gas. O sea, perdiendo plata también, ¿no? Porque se puede utilizar ese biogás, les reitero, por lo menos para calentar las piscinas a una temperatura ideal de trabajo de estos microorganismos. Entonces, todavía no hay un criterio biotecnológico de aprovechamiento real de estas bioremediaciones o biodegradaciones que uno puede establecer
con las excretas municipales, por ejemplo. Estamos perdiendo, estamos sufriendo a veces de que nos falta gas y estamos produciendo gas a montones aquí y no se aprovecha. Estamos sufriendo porque no hay buenos sistemas de cultivo, que los fertilizantes son químicos y son extremadamente caros o malos, y estamos produciendo un buen lodo activado. Sin embargo, puede que esté contaminado con otras cosas por no saber separar la basura. Bien, ese es el mensaje que puedo darles respecto a este tratamiento. Y podemos hacer un ejercicio tomando en cuenta otra relación para una condición anaeróbica. Vamos a ver. Vamos a hacer, les voy a dar un ejemplo. Un cachitito. Ya. Vamos a utilizar una relación que nos dan aquí justamente en un problema. Les voy a dictar el problema. Tenemos un efluente que tiene una DQO de 4.500 miligramos por litro. Entonces, vamos a ver, DQO. Vamos a ampliar un poco esto para que se vea. 4.500 miligramos por litro. Y por otro lado nos dice que tienen una cantidad de nitrógeno de 1.2. Este es el efluente de una industria cervecera. ¿Ya? Vamos a ponerle el nitrógeno, es de 1.2. Perdón. El nitrógeno amoniacal, nitrógeno en forma de amoníaco, tenemos 35 miligramos por litro. 35 miligramos por litro. Y el fósforo, que está como ortofosfato, el fósforo está como ortofosfato, está con 6 miligramos por litro. Y nos dicen, bueno, es un efluente cervecero que lo único que cuenta la planta, porque en realidad la industria cervecera solamente ha logrado hacer una piscina de tratamiento de carga orgánica, pero en condiciones anaeróbicas, ¿ya? Porque no quiere gastar dinero en agitación y aireación, entonces quiere tratar su efluente en condiciones anaeróbicas. Y lo primero que nos solicitan es ver si está equilibrada la relación. Y nos dicen que, aquí sí nos ponen que la relación óptima en condiciones anaeróbicas es de 100, 1.2 a 0.2.
Y después nosotros vamos a ver la relación que yo anteriormente les había puesto de 255:1, es más o menos el mismo equilibrio. Solo que aquí estamos considerando que la DQO, o el carbono en este caso, está a una relación de 100 porque es el 100% de la materia orgánica que tengo presente en un sistema, ¿ya? Simplemente para mantener el término de 100. Ok, entonces esa es la relación anaeróbica que yo debo llegar. Veamos si mi efluente cervecero cumple con esta relación como para tratarlo en condiciones anaeróbicas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es relacionar, bueno, ya sé que el carbono va a ser 4500, perdonen que repita, así vamos a hacer la DQO, que me refiere al carbono, en realidad en este caso va a ser 4500 sobre 4500 sobre 4500 por 100. Y eso me va a dar 100. Lo estoy haciendo así para que les quede claro. Entonces esto me queda igual a 100 en la relación. El fósforo, perdón, el nitrógeno, solamente tenemos un tipo de nitrógeno, ¿no? El nitrógeno amoniacal, y es 35. Por lo tanto, su relación tendría que ser parcial, 35 sobre total, 4500, que es el total de la materia, todo por 100. Entonces, tenemos un valor de 0,78. Y finalmente el fósforo, que tenemos en forma de fosfatos, nosotros tenemos 6 miligramos, que es el parcial, sobre el total de la materia orgánica por 100. Y esto nos da una relación de 0,13. Entonces tenemos que la relación de nuestro efluente cervecero es de 100 a 0,78 a 0,13. ¿Sí? En cuanto a carbono, nitrógeno, fósforo. Si vemos y comparamos con lo que idealmente deberíamos tener para condiciones anaeróbicas, tenemos que el nitrógeno está deficitario y que el fósforo también está deficitario, ¿no? Entonces tenemos que añadir esos nutrientes al sistema para que haya una buena remoción. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya hemos visto, es lo mismo que en el anterior razonamiento. En el nitrógeno, yo tengo 35 miligramos de nitrógeno amoniacal, ¿sí? Que están o que corresponden a una relación de 0,78. Sin embargo, en condiciones ideales para un sistema anaeróbico, yo debería tener una relación de 1,2, ¿sí? Entonces, ¿cuántos miligramos de nitrógeno amoniacal debería tener? Poner así nomás porque tengo miedo que se me confundan la X con la biomasa. ¿Cuánto nos sale esto? 53.8. 53.8, 54, vamos a poner. 54 miligramos de nitrógeno amoniacal, ¿sí? Que se requiere. Sin embargo, yo ya tengo una cierta cantidad de ese nitrógeno amoniacal en el sistema, que son 35 miligramos.
Si esto es lo que me está diciendo que se requiere por litro, yo debo restar ahora de los 54 que he calculado que son necesarios, le voy a restar la cantidad que ya tengo presente en el sistema, que son 35. Y esto me da 19, ¿sí? 19 miligramos de nitrógeno amoniacal. Ahora fíjense, eso es lo único que tengo que agregar al sistema, no toda la totalidad, porque ya estoy cubriendo una cierta cantidad que es necesaria, ¿no? Entonces ahora directamente puedo calcular en función de sales de amonio, una sal de amonio, por ejemplo, cloruro de amonio, que es lo más fácil, pero tengo que preguntarme primero, a ver, estoy frente a un sistema anaeróbico y le estoy poniendo amonio. ¿Qué tipo de microorganismos que sigan qué tipo de metabolismo necesito que se establezca acá? Y aquí viene otro interesante eh, metabolismo que forma parte del ciclo del nitrógeno, que es la oxidación anaeróbica del amonio, o conocida como ANAMOX. ¿Ok? Este proceso ha sido descrito, qué sé yo, no es jovencito este proceso, debe tener unos 20, 25 años, un poquito más quizás, pero no es más. Es bien jovencito. Han descubierto que en las plantas de tratamiento podían haber poblaciones anaeróbicas que realizaban la oxidación del amonio en función al uso de nitritos. Entonces aquí sí se necesita agregar nitritos. A ver, déjenme mostrarles cómo es esta remoción. Porque esto es lo que vamos a avanzar nosotros en la parte de ambiental. Okay, ¿dónde está mi remoción de nitrógeno? Compostaje, no. Aquí está. En Anamox, o sea, estas son todas los metabolismos que se han identificado dentro de lo que es el ciclo del nitrógeno, ¿no? Nitrificación, desnitrificación, Anamox, me falta una M ahí, fijación y asimilación, ¿sí? Entonces, fíjense, Anamox es la oxidación anaeróbica del amonio, donde el amonio utiliza este oxidante, o sea, el nitrito como oxidante, no el oxígeno, el nitrito. Y nos va a dar lugar a la formación de nitrógeno molecular más agua, ¿ya? Y estas son las bacterias que han sido descritas inicialmente como las especialistas en realizar este metabolismo, esta oxidación anaeróbica, Planctomicetes. Y entonces, bajo este análisis, ustedes dirán, ¿qué tipo de nitrógeno necesito agregarle para que pueda oxidarse el amonio en condiciones anaeróbicas? Volvemos al problema. Nosotros tenemos solamente, vamos a corregir aquí, me he comido una M. Solamente tenemos amonio en el sistema, ¿no? Y me está diciendo, agréguele esta cantidad de amonio.
nosotros hemos calculado en función a amonio, pero puedo transformar o cambiar y ver si necesito equilibrar con nitrito, porque ya de hecho tengo 35 miligramos de nitrógeno amoniacal en el sistema. Entonces, quizás lo que falte, puedo agregarlo en forma de nitritos. ¿Para qué? Para que se establezca el proceso Anamox, siempre y cuando tenga planctomicetes en mi eh, piscina anaeróbica. ¿Mm? Y en todo caso, podríamos calcular, en vez de calcular miligramos de nitrógeno amoniacal, yo les sugiero calculemos estos 19 miligramos de nitrógeno faltantes en forma de nitrógeno de nitritos. ¿Sí? Por litro. Entonces, ahora sí, la cuestión va a ser, ¿qué tipo de sal voy a agregar para suplir esto? No se compliquen y me digan nitrito de amonio, o sea, porque ahí tendríamos que equilibrar. Tendría que ser, qué sé yo, nitrito de sodio, nitrito de potasio. Vamos a añadir nitrito de sodio, que es como estamos viendo, ¿eh? 3 y 1, 4, la mitad 2, sí, están con 1 sodio. Nitrito de sodio. Entonces, ¿cuánto de nitrito de sodio por litro necesito agregar para cubrir esta deficiencia de nitrógeno? 19 miligramos. Escucho sus cálculos. ¿Cuánto le sale? $93.56 miligramos por litro. 93.56 miligramos de nitrito de sodio por litro. Perfecto. Entonces, ahora sí podríamos estar cumpliendo un poco la relación entre amonio y nitrito para que se establezca Anamox, ¿no? Y de esa manera remover la materia orgánica también. Lo mismo, bajo la misma lógica, tendría que calcular para el fósforo, ¿no? Que está deficitario. Hemos encontrado que tenemos una relación de 0,13 cuando lo que se requiere es 0,2. Entonces, nuevamente, yo voy a calcular en función a una sal específica que requiera. Si yo tengo 6 miligramos de fósforo, están por litro, y esto equivale a una relación de 0,13, ¿qué cantidad de fósforo necesito
para cubrir la relación esperada de 0,2, ¿no? Entonces aquí, nuevamente, la relación sería, ¿cuánto me sale? El requerimiento de fósforo, 9. Lo que se requiere es 9 miligramos de fósforo por litro. Y yo ya tengo 6. Entonces, si lo que requiero es 9 y tengo 6, resto 9 menos 6 y lo que tengo que agregar es 3. 3 miligramos por litro de fósforo. Pero esos 3 miligramos por litro de fósforo los voy a agregar en términos de fosfatos. ¿Qué fosfato? Vamos a agregar en términos de fosfato diácido de potasio. ¿Ok? En esos términos voy a agregar. Entonces calculen cuánto sale la cantidad de 3 miligramos de fósforo por litro en términos de fosfato diácido de potasio. ¿Estamos? ¿Cuánto les sale? ¿Cuánto les da el cálculo, chicos? Ustedes lo calculan para más tarde. Doctora, 13,2 miligramos litro. 7,2. 13,2. No escucho el coma 2, nomás escucho. ¿Cuál es el primer número? 13,2. Ya, 13,2 miligramos de fosfato diácido de potasio. ¿Sí? Por litro. Y les reitero, o sea, más allá de agregar esta cantidad requerida por el sistema, debo acordarme de que para que funcione en una oxidación anaeróbica del amonio, necesito planctomicetes, ¿no? Inoculados al sistema. Y nuevamente aquí viene la pericia del biotecnólogo para crecer estas poblaciones de forma separada e inocular el sistema para una remoción eficiente, ¿no? Y así la cervecería no va a alargar sus efluentes cargados de materia orgánica contaminando ríos, sino que van a estar tratados previamente para disminuir la cantidad de carbono, nitrógeno, fósforo y luego medianamente tener un efluente aceptable y amigo del medio ambiente.
¿ya? Entonces, esas son, fíjense, la forma en la que nosotros hemos ido adecuando las condiciones de un medio de cultivo complejo, en los que no conozco químicamente la composición de carbono, nitrógeno, fósforo, o sea, en qué formas estará presente, no sé. Simplemente he calculado de forma general o caracterizado de forma general el ADQO, que me da una idea de la cantidad de carbono, el nitrógeno, el fósforo, y si quiero puedo calcular también relaciones de potasio, magnesio, calcio, dependiendo de mi sistema. Pero básicamente estos tres elementos son los que cubren la demanda de los macronutrientes que ustedes conocen, que son los ladrillos elementales de la construcción de la biosíntesis de biomasa, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo puedo adecuar un medio de cultivo complejo, en este caso para propósitos de biodegradación, bioremediación de efluentes, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo que hacerlo con un suelo? Un suelo que ayer les decía, un suelo que puede estar deficiente en nutrientes, que no tiene la capacidad de renovarse, porque lamentablemente no hay el criterio necesario, ¿no? Muchas veces simplemente dejan el suelo por un tiempo para que repose, descanse, esté en puruma, dicen, ¿no? Está reposando y que por obra y gracia del tiempo eh, se, se vuelvan a repoblar las poblaciones, perdón la redundancia, las poblaciones bacterianas, a expensas de que por ahí le han inoculado con un poco de heces de vaca, que tenía tal vez alguito de nitrógeno en forma de amonio, pero de una forma muy empírica, ¿no? O lamentablemente lo que últimamente se ha hecho es agregar urea, estos pellets de urea que eran unas bolitas blancas que ustedes veían que parecía nieve sobre los campos de cultivo, como si fuera ponerle de más, significa que va a crecer mejor. Y lo que se ha hecho es solamente quemar las plantas por el exceso de nitrógeno amoniacal que había. ¿No? El amoníaco puede ser muy tóxico en exceso, saben ustedes bien. Y la urea lo propio, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente esa falta de criterio entre las proporciones adecuadas de nutrientes y la cantidad de inóculo necesaria hace que los suelos obviamente están desprovistos de nutrientes. Ahora ha habido el boom o ha nacido el boom de la inserción o la incorporación de los bioestimulantes, ¿no? O los bioproductos que les llaman bioinputs, ¿no? Estos bioestimulantes justamente son no solamente nutrientes que vienen peletizados a veces, ¿no? En forma de esferitas, como si fueran la arena del gato, por ejemplo, o utilizan muchas veces bentonita, que es la materia que está o que forma parte de estas arenas de gato. Utilizan esta bentonita u otras mm, como la zeolita para agregar nutrientes, pegarlos a esos pellets y además incorporar bacterias, ¿no? Entonces así van haciendo bioestimulantes para el suelo. Y hay una persona trabajando en el Instituto de Investigaciones Farmacobioquímicas, que es la doctora Virginia González, que justamente trabaja bajo este concepto de elaborar estos bioestimulantes, ¿no? Mezclando o incorporando bacterias de acuerdo al tipo de cultivo que se tiene y de acuerdo al trabajo especializado que tienen que realizar para diferentes cultivos además, ¿no? O sea, no es el mismo bioestimulante que se utiliza para la quinoa, que para la papa o que para el café
o para otro tipo de cultivos. Entonces son específicos para cada tipo de cultivo vegetal. ¿Ok? Vamos a entender cómo podemos hacer este tipo de adición al suelo, poniendo un ejemplo de un suelo, no vamos a decir desertificado, o sea, que está ya pobre en nutrientes, pero que sí ha sufrido eh, muchos cultivos, ¿no? Y ha afectado su fertilidad. Entonces, vamos a poner que este suelo tiene los siguientes datos. DQO, otra vez esta cosa, pero ya, DQO tiene una cantidad de 68.3 miligramos por litro. De nitrógeno en forma de nitratos tiene 2.4. De nitrógeno en forma de amonio tiene 12.6. Y finalmente, fósforo ya, esto es lo que se tiene en un suelo de quinoa, en un suelo para cultivo de quinoa, que idealmente o teóricamente lo que suelen demandar primero es que si es un suelo de quinoa, nosotros debemos considerar que este suelo generalmente es alcalino, ¿no? Cuyo pH está o oscila alrededor de entre 8 y 9. Además que es bastante seco, ¿no? Entonces la actividad agua es baja. ¿No? Y que la variación de la temperatura durante todo el día oscila desde menos 10 grados a 20 grados. Entonces, tiene unas variaciones importantes. Vamos a poner para que no moleste así. No, no quiero que me corrijas. Ya. Esos son los datos que tenemos del suelo de la quinoa, ¿no? Que el suelo de la quinoa obviamente va a funcionar en este caso como el medio de cultivo, pero es un medio de cultivo sólido y mucho más sólido porque tenemos una actividad agua muy baja, ¿no? Básicamente no hay mucha agua en ese suelo y las condiciones son extremas, extremófilas en cuanto a, por ejemplo, pH y temperatura. Con lo cual deberíamos tener microorganismos extremófilos que puedan ser adicionados, digamos, a este suelo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar
Y segundo es que si nuestras condiciones caracterizadas de este suelo en cuanto a demanda química de oxígeno, nitrógenos y fósforo cumplen con lo requerido por un suelo. Teóricamente dice que la relación ideal en un suelo agrícola oscila generalmente entre 10:1 o 12:1. O sea, vamos a poner aquí la relación carbono-nitrógeno generalmente oscila entre 10:1 o 12:1. Entonces puedo probar esas dos relaciones. ¿Con cuál me quedaría generalmente? Puedo tener un excedente pensando que el suelo de quinoa es tan eh, duro, tan difícil, ¿no? Puedo aumentar más bien mayor cantidad de materia orgánica y trabajar con la relación 12:1. Pero solamente estoy trabajando con la relación, fíjense, carbono-nitrógeno. Quizás aquí eh, los datos teóricos que generalmente se obtienen, como no son o no están referidos a cultivos específicos, tienen que ser caracterizados o adecuados, ¿no? Para el caso del cultivo de quinoa. Y podría ver cuánto se necesita de fósforo, que la forma de fósforo más fácil sería fosfatos, y también pensar que la quinoa puede necesitar otro tipo de minerales, tales como el potasio, que generalmente es lo que requiere la quinoa. Y esto por estudios que se han hecho, ¿no? En este tipo de cultivos. Entonces hay varias cosas que uno tiene que analizar cuando va a adecuar el medio. Revisar la bibliografía y ver cuáles son las demandas nutricionales que tienen estos suelos específicos, incluso por regiones. ¿No? Hay regiones que son mucho más ricas en potasio que otras, o lamentablemente algunas regiones tienen arsénico también, que puede quizás influir en la movilización de otros minerales. Entonces, tengo que preguntarme o revisar ese tipo de datos. Pero vamos a hacer ahora la asunción de que vamos a hacer la relación 12:1 para este suelo de quinoa. Y exactamente como habíamos hecho nuestra anterior asunción, eh, en este caso, si tengo 12:1, ¿cómo hago mi relación con la DQO? Ya no es el 100%, ¿sí? Imagínense, ya no es el porcentaje total que había considerado en el caso de las aguas residuales. ¿Cómo hago mi relación? O asumo que es el total, los 12. ¿Mm? ¿Quién me dice? En función a qué calculo la relación, chicos. Esta relación que si yo digo 12:1, quiere decir que tengo 12 veces más de carbono contra 1 de nitrógeno, ¿no ven? Esa es la lógica, la relación, el ratio que le dicen, 12:1. Tengo 12 veces más de carbono y una de nitrógeno. Entonces, ¿cómo podría pensar si realmente estoy cumpliendo con esa condición? ¿Cómo sería mi razonamiento? Los escucho.
¿Alguna idea? Ya les acabo de decir, si mi relación tiene que ser 12 veces más de carbono hacia una de nitrógeno, ¿no sería mejor que sume primero a ver los nitrógenos que tengo, que serían 2, 4 más 12, 6, serían 15, ¿no? Perdón, sí, 15. 15 miligramos de nitrógeno que tengo en total. Y tengo 68.3 de DQO. ¿Cómo podría ser mi relación? Tendría que dividir, ¿no es cierto? Para ver si tienen qué tipo de relación tienen. 68.3 entre 15. Confundido con la coma. 68.3 y es 4.55. ¿Qué quiere decir 4.55? Es 4.5 a 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Dígame. Si estoy haciendo esa relación ahorita de 68 entre 15, me está diciendo que es 4,5, con lo cual mi relación de carbono a nitrógeno es de 4.5 a 1. Entonces, ¿está deficitaria en qué? En carbono. ¿En forma de qué podría añadir el carbono? Tendría que añadir en forma, por ejemplo, de paja seca o humus, ¿no? Pajas, hojas, todo el material residuo agrícola que haya quedado en forma seca. Mejor si pulverizada y mezclada. ¿Por qué? Porque ahí voy a tener más cantidad de carbono, pero en forma de ¿qué? Celulosa, celulosa, hemicelulosa y posiblemente hasta lignina. ¿Sí? Pero también puedo tener proteínas, quizás en menos proporción, pero hay. Lo que más voy a tener es azúcares en este tipo de polímeros. Celulosa, hemicelulosa principalmente. Entonces, ¿cuánto tengo que añadir de esto? Me falta cubrir una relación de aproximadamente 7,5, ¿no? Para tener la relación de 12. O sea, 7,5 miligramos de carbono más, aproximadamente. ¿Mm? Tengo que añadir 7.5 miligramos de carbono por litro. Entonces, yo puedo tomar pajas y hojas y hacer un pulverizado y determinar la DQO, y simplemente lo que voy a hacer es calcular los miligramos que necesito añadir. Calculo la DQO y añado 7.5 miligramos de DQO medidos o establecidos en esta mezcla de pajas, hojas, cascarillas, lo que quieran que tenga esta forma de carbono. ¿Ya? Por esas razones que mezclan en los suelos generalmente residuos, ¿no? De las plantas. No es conveniente,
Por esa, fíjense, no es conveniente pensar, ah, no, le voy a añadir urea. Está bien, la urea tiene carbono, pero también tiene grupos aminos que van a aportar a incrementar esta relación de nitrógeno. Entonces, no nos conviene. Entonces, ahí va no puedo proceder de forma empírica, ¿no? Ah, sí, le voy a añadir urea y todo va a estar solucionado. No. O le voy a añadir bosta de vaca. Y pongo 2 o 3 tortas y con eso está cubierto. Tampoco, porque tiene mayoritariamente más nitrógeno que carbono. Entonces, solamente me queda utilizar material vegetal en descomposición que me dé polímeros que tengan, obviamente, carbono. ¿Sí? Bueno, mayoritariamente carbono. Ok, entonces eso simplemente añado con una DQO de 7.5 miligramos. Y se acabó. Y con eso ya he cubierto la relación. Bien simple. Pero fíjense, he tenido que hacer esta observación para ver qué es lo deficitario, el carbono o el nitrógeno. El carbono en este caso. Pero entonces le tengo que agregar fuente de carbono. No me sirve de nada agregar urea, que si bien tiene carbono, pero tiene más nitrógeno. No puedo agregar bosta de vaca porque tiene más amonio que proteínas que pueden darme aporte de carbono. Entonces, a pensar con lógica. Y así se resuelve de la forma más fácil. Nada más. Podemos poner otro ejemplo si quieren. Nos da el tiempo. Ya. Vamos a tratar de hacer la recomposición de un suelo. Imaginen que tienen un suelo degradado y lo que se quiere es incorporar residuos de cosecha, residuos vegetales, ¿no? Como paja, para mejorar la estructura del suelo. Pero también lo que queremos es que no haya un déficit de nitrógeno. Entonces nosotros vamos a pensar cuánto de fertilizante nitrogenado vamos a añadir para balancear la mezcla. Entonces nosotros vamos a añadir paja de trigo, paja brava, paja, lo que tengan, la paja que tengan en el campo. A ver esta cosa. Entonces yo voy a añadir paja, pero también tengo que pensar en añadir un fertilizante nitrogenado tipo urea, ¿no? Entonces voy a balancear esta relación. Voy a poner paja y fertilizante nitrogenado. Y además voy a pretender que mi relación carbono-nitrógeno para este tipo de suelo específico para X cultivo sea de 25:1. Reitero que esta relación está en función al tipo de suelo, para qué tipo de cultivo necesito. ¿Ya? Entonces, voy a poner esta relación que es buena para que esta mezcla de paja y fertilizante sea o establezca un proceso de humificación. ¿Qué quiere decir? O sea, que me forme humus. ¿Sí? El humus es un fertilizante, entre comillas, que al inicio era natural, porque en realidad se daba por la descomposición del material vegetal y algunas sales del suelo, y se iba formando este humus, ¿no? Pero nosotros podemos acelerar el proceso y formar un humus mediante esta mezcla. ¿Ok? Entonces, vamos por pasos. Tenemos datos del material orgánico que vas a incorporar.
sea, que van a incorporar, ustedes van a incorporar la paja seca. Entonces tienen paja seca y tienen cantidad de 1 kilogramo. Perdón, 1000 kilogramos. 1000 kilogramos. Y además, saben que el contenido de carbono en la paja es del 40%. Contenido de carbono en la paja es del 40%. ¿Ok? Y saben que también hay un contenido de nitrógeno en la paja. Bien, contenido de nitrógeno en la paja es de 0,5%. ¿Qué más? Ahora podemos calcular la masa de carbono y nitrógeno presente o actual en la materia, en el material que tengo. Vamos a ver. Si el 40% del, es carbono en la paja, tendré que hacer mi relación de que 1000, voy a poner aquí, 1000 kilogramos por 0,40, que es el 40%, ¿no? ¿Cuánto tengo entonces en los 1000 kilogramos? Tengo 400 kilogramos de carbono en la paja. Y la masa del nitrógeno en realidad sería la siguiente. Tengo 1000 kilogramos de paja por el 0,5%, que sería 0,005. Entonces vamos a poner en mis 1000 kilogramos de paja por el 0,5%, que es 0,005. ¿Cuánto tengo de kilogramos de nitrógeno en la paja? 5 kilogramos de nitrógeno en la paja. ¿Ok? Entonces, ahora hacemos la relación como hemos hecho hace un momento, ¿no ve? Porque tengo ya carbono-nitrógeno. Entonces divido mi relación carbono-nitrógeno, en este caso es 400 entre 5. 400 entre 5 es 80. 80 a 1. Esa es la relación que tengo ahorita. Vamos a poner aquí. La relación carbono-nitrógeno establecida en la paja solamente es de 80 a 1. Y lo que yo busco es tener una relación 25 a 1. Esta es la ideal que querría para que se establezca un proceso de humificación, de formación de humus. Entonces tengo un excedente, ¿no?, de carbono muy alto, puede causar un déficit severo de nitrógeno en el suelo, ¿no? Una falta de nitrógeno. Entonces, puedo equilibrar, digamos, ahora, no, porque disminuir el carbono no puedo, ¿no? Chicos, el carbono está ahí en ese porcentaje de paja, a no ser que disminuya el contenido, la cantidad de paja que voy a agregar, pero eso también va a influir en la cantidad de nitrógeno. Entonces, lo más certero en este caso es ajustar la cantidad de nitrógeno, ¿no? Para que llegue a una relación luego de 25 a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular el nitrógeno necesario para la relación 25 a 1. Entonces, ¿qué decimos? Si para cada 25 kilogramos de carbono hay 1 kilogramo de nitrógeno en esta relación ideal de humificación, ¿no?
vamos a hacer la relación de qué con qué. La masa del carbono sobre el objetivo que estoy buscando. ¿Lo ven? ¿Cuál sería el objetivo que estoy buscando? La relación objetivo, 25. Entonces, yo puedo calcular aquí el nitrógeno requerido va a estar en función a hacer mi relación entre la masa de carbono sobre la relación objetivo que yo me he puesto. En otras palabras, tendría que ser la masa que yo he calculado, entonces nitrógeno requerido, voy a poner requerido, va a ser igual a 400 kilogramos de carbono que he calculado, ¿no? Sobre 25, que es la relación ideal. ¿Cuánto sale esto? El nitrógeno requerido tendría que ser 16 kilogramos de nitrógeno. ¿Ok? Entonces ahora puedo calcular el déficit de nitrógeno. Si tengo, vamos a ver, calcular el déficit de nitrógeno. Y esto va a ser igual al nitrógeno requerido menos el nitrógeno existente. Entonces tenemos que este déficit sería igual a 16, que es el requerido, menos 5 que ya está presente, y tenemos 11 kilogramos de déficit, ¿no? Que es lo que tenemos que añadir. 11 kilogramos de nitrógeno. ¿Ok? Y aquí la historia es la misma, o sea, ustedes van a poner esta cantidad de nitrógeno ¿en qué forma? ¿En qué forma de nitrógeno? ¿Cuál sería la más adecuada? Y aquí sí tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Quiénes van a movilizar o metabolizar este nitrógeno para favorecer a la planta? Obviamente no es que le estemos poniendo las condiciones directamente a la planta, al cultivo de quinoa. Necesitamos pensar que tienen que haber microorganismos que transformen este nitrógeno para que la planta pueda asimilar. Y la planta va a asimilar en forma de nitratos. ¿Ok? Esto tienen que tener presente. Necesito que lleguen a la planta nitratos. Entonces, lo más lógico, uno diría, ay, pero le agrego nitratos nomás al suelo y que la planta se encargue. No es así. La quinoa también tiene microorganismos ligados a sus raíces. Y en todo caso también hay otros microorganismos alrededor de la rizósfera, ¿no? En la zona alrededor de la raíz, que van a movilizar los nutrientes. Y generalmente la forma más adecuada y más barata, reitero, es la forma amoniacal. Y esto también puede estar como urea, que es lo que más usan, como heces, como bosta de vaca, que nosotros podemos caracterizar cuánto le voy a agregar de bosta de vaca para suplir este déficit de nitrógeno en forma de amonio. Entonces, lo que yo voy a pretender es que este amonio se convierta en nitratos que van a ser requeridos o utilizados por la quinoa, por la planta. Para lo cual necesito que haya un proceso de nitrificación.
proceso que es aerobio, llevado por bacterias nitrificantes. Entonces necesito añadir también bacterias nitrificantes al sistema. ¿No es cierto? Necesito mezclar bacterias nitrificantes en el suelo y además permitir que el suelo esté aireado, no compacto, que no se vuelva anaerobio. Para que sea aireado, generalmente se mezcla con restos de grava, de piedrecillas, ¿no? Para que haya un intercambio de aire alrededor de la raíz. ¿No? Y eso es lo que no se toma en cuenta. Si ustedes alguna vez han visto un cultivo de quinoa, generalmente hacen unos montecitos como para que resalten sobre la superficie del suelo y el aire pase a través de esos montecitos, ¿no? O sea, siembran en esas montañitas pequeñitas, si quieren, la quinoa, pero no es suficiente la aireación solamente por el viento. Entonces tienen que mezclar con piedrecillas o en este caso, yo les decía de estos pellets, ¿no? Que se pueden agregar con las bacterias y que permiten esa eh, no compactación del suelo, ¿no? Para que haya espacios por donde pase el aire. ¿Ya? Bien, hasta ahí. Espero que hayan entendido, chicos, la importancia de saber cómo adecuar las condiciones de cultivo para microorganismos en condiciones sólidas y líquidas en medios de cultivo complejos con otro tipo de propósitos, si se fijan. Hemos visto bien el tratamiento de aguas residuales o la adecuación de suelos deficientes en carbono o en nitrógeno. ¿Sí? Espero que les haya gustado, porque esto es algo bastante actual que se requiere en muchos lados y bueno, no hay gente que se especialice o que haga este tipo de trabajo. ¿Ok? Espero que estén bien y veamos, chicos, para la próxima semana si siguen los problemas, espero que no, realmente de corazón espero que no. Vamos a seguir con nuestra dinámica de gabinetes de este estilo. Cualquier cosa me consultan a través de la representante o ustedes mismos por el WhatsApp. Les mando un fuerte abrazo y que estén bien. Chao, chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, gracias.